1500 sí es una reforma importante, la de los capuchinos, entonces hermanos menores capuchinos, y nosotros venimos desde el origen porque son dos corrientes presentes de reforma en la vida de las órdenes religiosas de aquel tiempo, de la observancia y de la conventualidad. Hoy por hoy existimos, digamos, esas tres obediencias, pero tenemos un tronco común, un mismo carisma, y si a veces hay separaciones que se ven como diferentes en el momento que nacen, pero después, hoy si uno busca mucha diferencia, hay prácticas que son comunes. En el caso nuestro, la práctica del capítulo, que es como un ejercicio muy democrático que viene desde el medioevo, lo tenemos. Y los capuchinos, si no estoy diciendo algo erróneo, tienen el tema de la vida eremítica, es muy fuerte en ellos. De hecho, tienen éremos. Entonces, Francisco permitía la vida eremítica, o sea, de soledad, dedicado a la oración, a la contemplación, pero por un tiempo. Después había que volver. Y está bien, porque no era la forma de vida nuestra. Bueno, ellos potencian esa vivencia del carisma. También tuvieron, si no recuerdo mal, tuvo una vocación martirial muy fuerte en sus inicios. Tenían una media de edad muy baja porque iban donde había peste, donde sabían realmente que se entregaban y morían jóvenes. Esas son como diferencias históricas, tal vez. Hoy por hoy, creo, allá hace unos años a esta parte, todos los que formamos intentamos vivir este carisma franciscano, nos reconocemos en la familia franciscana. No, nadie agota en sí mismo este carisma. Uh-huh. También la tercera orden se llama así porque está la primera, ¿no?, de los frailes, la segunda de las clarisas, la segunda orden, y la tercera de los seglares, ¿no? Uh-huh. Gente que vive con sus compromisos familiares, laborales y todo, y que se enamoró del carisma y se reúne en la medida de sus posibilidades, lleva una vida de fraternidad. Y hacen profesión de su regla también, ¿no? Uh-huh. Entonces todos juntos, más un montón de congregaciones que se inspiran en el carisma franciscano, hacemos esto que es la familia franciscana, ¿no? Creo que no se agota en uno solo, sino lo expresamos todos. Muy bien. Y volviendo a la multiversidad, ¿qué se puede estudiar allí en concreto y cómo se puede acceder a ella? Bien, en la multiversidad, como decía un poquito antes, tenemos lo que se llama un diploma y una maestría en educación popular. Allí estamos ahora en revisión de esa propuesta, uh-huh, porque era se pensó en sus orígenes como un currículum abierto. Entonces, en los años también fuimos poniendo unas instancias obligatorias que van como conformando un grupo, porque es un sistema de créditos. Uh-huh. Entonces, la gente va haciendo, la propuesta en concreto son cursos, talleres, y por eso ese nombre, porque la metodología o la propuesta de la educación popular son los talleres, el trabajo en taller. No, el grupo va produciendo, a partir de un disparador, de una temática que lo convoca, una reflexión donde la práctica de los que son partes de taller es un contenido esencial y central, porque se basa en desentrañar el saber que se teje en las prácticas, ¿no? Prácticas concretas, prácticas como hablábamos hoy, de compromiso social con los sectores empobrecidos, de ese tipo de prácticas de militancia social. Por eso el perfil de la gente que viene a la multiversidad son militantes sociales, gente que hace trabajo comunitario, pero no en la línea del asistencialismo, ¿no? Uh-huh. También están gente de distintas iglesias, en el caso de la nuestra, gente que está vinculada a Cáritas en esta perspectiva, o gente que a través de su experiencia eclesial se ha ido comprometiendo cada vez más por un proceso de emancipación, ¿no?, de justicia, sí, de revertir esta situación de tanta pobreza, de explotación en muchos casos. O sea, entonces gente que trabaja en esto, que dedica su vida, que su práctica es para construir una sociedad más justa.
viene en torno a alguna temática en particular, como es la comunicación popular, como son las radios comunitarias, o sea, porque perfila como es la economía solidaria, o como puede ser la planificación, o sea, cuando hay organizaciones de base que, bueno, van tomando como herramientas para elaborar un diagnóstico participativo, una propuesta así de intervención para transformar esa realidad barrial, para consolidar procesos democráticos, pero donde el poder sea realmente el poder de las bases. Bueno, todo esto así que hago como una síntesis. Sí, una presentación que busca ampliarse. Nosotros entendemos que hay procesos emancipatorios. También otros dicen la educación popular es la que evidenció la dimensión política del acto educativo. Entonces también tenemos muchos docentes que vienen y que sienten como completar esa formación porque han hecho una opción de vida de trabajar también en escuelas de contexto crítico o donde las poblaciones son más vulnerables para hacer concreto el derecho a la educación, el acceso, ¿no?, a la educación. Entonces sienten de la necesidad de otras herramientas que las encuentran en esta propuesta. Pero es muy variopinto, es muy interesante los grupos que se arman, ¿no? Un sello también de la Multi es la gente joven. Nosotros decimos que el día que no tengamos más gente joven tenemos que cerrar. Porque en Uruguay no es tan fácil encontrar. Claro, lugares. bueno, a nivel de iglesia nos pasa, ¿no? Sí, claro. Y para nosotros no es un espacio confesional, para nada, pero sí es un espacio de diálogo. Y en el diálogo cada uno dialoga desde su propia identidad, ¿no? Ahí va. ¿Cómo es esa relación entre la fe y la cultura? ¿No? Ese diálogo, como tú decías. Para mí, esa relación tiene que ser dialógica, ¿no? O sea, tiene que ser dialogal. Es la pregunta de la noche. El diálogo fue cultura. Bueno, lo que decía, también el diálogo te implica a vos ir dándote cuenta, hacer como voy a hablar difícil, es como un proceso identitario, o sea, darte cuenta de tu propia identidad, de dónde estás parado, de dónde vos venís. Y bueno, y ahí se vuelve auténtico el diálogo. Y lo que se busca en el diálogo, o sea, si dialogamos dos que pensamos lo mismo, no tiene mucha. O es para reafirmarnos, lo interesante es buscar esos puntos de encuentro. Desde la diferencia. Desde la diferencia, ¿no? Porque los hay, ciertamente los hay. Y no vamos a defender nada, porque lo que es convicción pienso que no se defiende, está. Y lo que sí nos permite ese diálogo es crecer en la capacidad autocrítica. Bien. Que es algo que, o sea, la crítica está muy afinada. Bien. Pero la autocrítica sí, yo creo que eso para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Sabiendo que pertenezco a una institución como la Iglesia Católica y todo, me ha ayudado mucho para crecer en la autocrítica espacios así de diálogos. Que no son tan fáciles, ¿no?, de crear, claro, y todo, pues justamente por esto, porque a veces hay miedo. Yo creo que la autocrítica y todo no debilita, al contrario, fortalece. Y creo que hay valores que defendemos todos también, ¿no?, como una democracia radical, ¿no? También en estos espacios se construye lo mismo, esto que decíamos, son espacios de encuentro, la lucha popular también son espacios de encuentro, ¿no? Las motivaciones son distintas, pero la emancipación, uso este término, pero son espacios comunes. Sí creo que la motivación puede ser diferente, de hecho lo es, ¿no? Pero hay gente que no confiesa este credo y lee. Hoy me preguntaban por pasajes del Evangelio. Lee el Evangelio y queda impactada. No ha tenido esta experiencia de este encuentro con Jesús vivo y todo en sus vidas, pero entiende cuando nosotros decimos que nos mueve el Evangelio para esto. Lo entiende bien y realmente se generan espacios de diálogo. Hernán, decinos bien la dirección de la multiversidad, como para que se puedan acercar y de repente conocer un poco más esta propuesta. Bien. Y pasamos a un mensaje que tenemos. Es calle Canelones, y acá no suelen usar la altura, o sea, entre Gutiérrez Ruiz y Germán Michelini.
Es una puerta muy bonita, de madera, grande. 1164. 1164, Canelones 1164. Bueno, eso va a estar escrito en el Facebook. Y tenemos un mensaje rapidito así por el chat de Facebook. Sí, ¿no? Nos dice Virginia Ucha que adora a los franciscanos. Te mando un saludo grande. Muchas gracias. Que ha estado relacionada en alguna época y que realmente cree que es impresionante lo que hace. Todos los franciscanos. Bien, un saludo todos a Virginia. Franciscanos, franciscanas, sí. Bueno, y la verdad, estamos con 3 minutos. Esto es increíble. Ni el ping-pong le vamos a poder hacer. Se nos fue. Así como que agradecerte por este tiempo que estuviste con nosotros. Y una última pregunta, porque en realidad me quedo con 2 cosas. Una, que tiene una editorial sí. propia. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Eso es como para destacarlo. En otro momento hablaremos de los logros, porque nos queda re corta esta entrevista. Sí, y lo segundo, una experiencia así como que hayan tenido, que sabemos que tuvieron, de esto, ¿verdad? Vinculando a los docentes, a profesionales, sobre estas cosas que intentan cambiar. En menos de 3 minutos. Ay, sí, bueno, lo digo como título. Estamos en un proyecto, sigue, que se llama Expedición Pedagógica. Que lo que nosotros buscamos con eso es, el nombre lo tomamos, no es nuestro, fue en Colombia. Pero irnos así, armar como una ruta expedicionaria, alargarnos, y convivimos 5 días en cada una de las comunidades donde tenemos un colegio o un centro educativo, con docentes, educadores, limpiadoras, cocineras, quien se prenda, porque es por invitación y de forma voluntaria. Hay que acomodar muchas cosas. Todos los que trabajan saben lo que es poder disponer, son los 3 días hábiles y los 2 del fin de semana. Porque buscamos conocer en los días hábiles el lugar, la comunidad, o sea, la escuela o el centro educativo, y usamos 2 herramientas para rescatar las experiencias: el registro de observación y las entrevistas. Y lo que fue interesante es la gente lo fue aprendiendo, se fue haciendo esa herramienta a medida que íbamos haciendo estas visitas. Y después nos quedamos el fin de semana porque queremos conocer el contexto en el que la comunidad cristiana, el resto, lo que tiene la ciudad para ofrecer, lo que es su patrimonio. Entonces se hacen visitas guiadas, a veces las guían los profesores, los alumnos. Hemos tenido experiencias diversas, hay manifestaciones culturales, es la creatividad del lugar. Y bueno, aquí lo hicimos, el primer lugar fue Fray Bentos. Y creo que tienen el colegio Los Laureles. Colegio Laureles de la Inmaculada, pero conocido como Los Laureles. Y que creo que ustedes también, ustedes venían a hacer una experiencia muy linda, que era animar unas convivencias con los chicos de la escuela secundaria, a cual yo quedé eternamente agradecido por la colaboración de ustedes. Fue una experiencia muy linda. Y una vez coincidimos. Una vez que cuando se hizo la expedición allí, que vinieron todo este grupo de docentes, ustedes también estaban allí, bueno, fue una experiencia. También tuve una experiencia de fraternidad porque convivimos en el lugar. Sí. Y eso es bien rico, ¿no? O sea, los momentos del día son todos muy particulares. Hay momentos de mucho trabajo, se trabaja mucho, pero la noche, la cena, la sobremesa, las bromas que se organizan... Sí. Es una experiencia realmente enriquecedora para todos. Y bueno, la clave es una propuesta de formación continua, y donde la práctica docente de cada uno se vaya recuperando. Porque la gente observa otras clases, nosotros vamos solo donde nos invitan, o sea, no hay no se hace una observación de clase en la perspectiva de una evaluación, no, sino de un diálogo, del saber del docente que está allí, otros docentes que entran y miran su clase y van haciendo un registro de observación que después se comparte, se devuelve. Pero lo interesante es que la gente que está participando allí empezó a mirar con otros ojos su propia práctica. Exacto. Bien. Esa es un poco y después tejer redes entre nosotros. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. La verdad absolutamente la entrevista. Un gusto tenerte acá. Y bueno, esperamos que capaz que podés venir con otros temas o presentarnos cosas que se estén haciendo en la multi. Bueno. Invitar a todos a que se acerquen allí. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ustedes por la invitación y a la gente que estuvo compartiendo desde sus casas. Bien. ¿Nos vamos a la pausa contigo? Dale, larga la pausa. ¿Qué tengo que decir? Vamos a la pausa. Muy bien.